Capítulo 1. Empezando con padres huérfanos, algunas personas nunca llegan a Roma en vida, mientras que otras nacen allí. Este dicho es especialmente apropiado en el mundo de Naruto. En este mundo donde el talento y la línea de sangre pesan más que todo lo demás, muchas cosas están predeterminadas desde el momento del nacimiento. Uchiha En, que cumple 10 años este año, es estudiante de cuarto año en la Academia Ninja de Konoha. Sus notas son mediocres y, aparte de un par de Sharingan de un Tomoe, es completamente anodino dentro del clan Uchiha. Hablando de ese par de Sharingan de un Tomoe, Uchiha En se quedó aún más sin palabras. El Sharingan del clan Uchiha despierta cuando un Uchiha pierde a alguien importante a quien ama o siente dolor por su fracaso. El chakra especial se expande hacia el cerebro, afectando los nervios ópticos y provocando que los ojos cambien. Esto se conoce comúnmente como despertar. Después de que Uchiha En supiera que sus padres habían muerto en el campo de batalla durante la tercera gran guerra ninja, un chakra especial inundó su cerebro, pero el volumen de ese chakra era demasiado grande. Los nervios de Uchiha En no lo soportaban, y de inmediato pulsó GG Game Over. Mientras tanto, Guo Yuan, que había muerto repentinamente por trabajar en exceso por las noches, de alguna manera transmigró al mundo Naruto, tomando el control de este cuerpo y convirtiéndose en Uchiha En. En su vida anterior, Guo Yuan era un otaku de la vieja escuela, y Naruto fue la obra que le metió en el anime. Sin embargo, como Naruto llevaba tantos años terminado, la última vez que la vio fue hace varios años. Respecto a Naruto, Guo Yuan solo recordaba la trama general. Pero en la memoria de Guo Yuan, no parecía haber ningún miembro del clan Uchiha que pulsara GG porque no pudiera resistir el chakra especial que inundaba su mente al despertar el Sharingan, ¿verdad? ¿Recibió el guión para el tópico de basura héroe? Pero Uchiha En pronto se dio cuenta de que estaba equivocado. No era basura, aunque tampoco era un genio. Uchiha En era similar a la mayoría de los niños del clan Uchiha. Una cantidad moderada de chakra, capaz de usar la gran técnica de bola de fuego, aunque no suficiente para matar a nadie, y hábil lanzando shurikens. Eso fue todo. Basándose en los muchos años de lectura de novelas de Uchiha En, lo que más temían los transmigradores no era un comienzo cutre. El auge de la basura es un tropo estándar de deseos cumplidos. Además, según la visión del mundo de Naruto, el último es el más fuerte. ¿No estaban Naruto, Obito y Jiraiya al final? En cuanto a empezar como un genio, hay aún menos de qué preocuparse. Simplemente arrasas con la competencia. Si tengo talento, ¿a quién debería temer? El tipo más aterrador era Uchiha En, el que estaba atrapado en medio. Sus notas eran poco destacables, sus habilidades sociales eran insignificantes y su aspecto era espera, eso no era nada extraordinario. Nadie en el clan Uchiha era feo. En resumen, Uchiha En era el tipo de persona que pasaría desapercibida incluso si la lanzaban a una multitud. Por suerte, como transmigrador, Uchiha En aún tenía su habilidad de hacer trampa. En la mente de Uchiha En, había una ruleta. Mientras Uchiha En hiciera ejercicio 3 horas cada día, tenía una oportunidad para girar la rueda y entrar en un juego de aventuras basado en texto dentro de la rueda. Actualmente, Uchiha En solo había recibido recompensas de puntos de atributo del juego de texto. Estos puntos de atributo podían asignarse a 5 estadísticas en el panel de personajes. Los 5 atributos son: reserva de chakra, constitución, poder del jutsu, vitalidad, afinidad por la naturaleza. En la parte inferior del panel, había una pequeña barra de progreso. El nivel actual mostrado era nivel 7, requiriendo un total de 10 puntos de experiencia para mejorar, contando 10 asignaciones de atributos como experiencia de mejora. A día de hoy, Uchiha En llevaba casi un mes transmigrado, pero aún no había acumulado 10 puntos. Esto no era porque Uchiha En estuviera flojeando, sino simplemente porque cuando transmigró por primera vez, su cuerpo era completamente incontrolable, ya fuera por daño nervioso o por alguna otra razón. Si no fuera por el cuidado de sus compañeros del clan Uchiha, se habría muerto de hambre hace mucho tiempo. Muchos de estos miembros del clan Uchiha, aparentemente arrogantes y distantes, eran fríos por fuera pero cálidos por dentro, y valoraban mucho a sus compañeros de clan. Cuando Uchiha En transmigró por primera vez, ya había perdido la capacidad de moverse. Solo sus ojos podían girar. En el mundo ninja, especialmente ahora que había estallado la tercera gran guerra ninja, los recursos médicos y el personal eran gravemente escasos. Sin embargo, a pesar de ello, el clan Uchiha decidió no abandonarlo. Cada día, los miembros del clan venían a cuidarle, dándole agua y comida. Esto le dio a Uchiha En un sentido de pertenencia a la familia.
Tras 20 días completos de recuperación, Uchiha-en pasó de estar completamente inmóvil a poder caminar, luego a simplemente correr y saltar, y finalmente a obtener el control básico del cuerpo. Después de que su cuerpo se recuperó, Uchiha-en por fin empezó a hacer ejercicio. Contando hoy, había persistido en el entrenamiento durante 9 días. En los 8 días anteriores, Uchiha-en había entrado en 8 mundos de juegos de texto diferentes, pero en ninguno de ellos logró morir de viejo. Acabando de terminar su ejercicio y ganándose la oportunidad de girar la rueda ese día, Uchiha-en giraba la ruleta en su mente con entusiasmo. Como las veces anteriores, la conciencia de Uchiha-en se extendió, y percibió una misteriosa fluctuación recorriendo su cuerpo, aparentemente extrayendo algo, pero sintiendo que nada se había perdido. Entonces su visión se transformó. La ruleta desapareció al instante, sustituida por incontables motas de luz dispersas, como una brillante lluvia de meteoritos en las profundidades del cielo estrellado. Las luces luego se reagruparon en líneas de texto. Has iniciado sesión en el mundo de One Piece. ¿Es el mundo de One Piece esta vez?, murmuró Uchiha-en para sí mismo. El año actual es el calendario marítimo 1498. Tú, junto con las grandes figuras que causarán problemas en los mares en el futuro, fuiste testigo de la ejecución del rey pirata Roger. Te atrajo el One Piece de Roger y decidiste convertirte en pirata y salpar. Robaste dinero a la viuda de al lado mientras dormías con ella, y usaste todos tus ahorros para comprar un pequeño barco. Salpaste. Como no podías leer la carta náutica, te desviaste del rumbo y llegaste a una rama de la marina. Decidiste hacer esta rama de los marines solo para hacerte un nombre. La boca de Uchiha-en se torció al ver esta línea de texto. ¿Pero qué demonios, este juego estúpido? ¿Qué pirata que acaba de zarpar intenta derrotar solo a una rama de los marines? Hoy estoy muerto otra vez. Efectivamente, unos minutos después apareció otra línea de texto. Fuiste derrotado por 5 soldados de la rama de marines. Moriste. Juego terminado. Punto de atributo obtenido X1. Otro punto de atributo, este estúpido juego. Dicho esto, Uchiha-en miró su panel. Reserva de chakra. 19. Constitución. 12. Poder de Jutsu. 30. Vitalidad. 7. Afinidad con la naturaleza. 3. Nivel. NB7, 1/10. Puntos de atributo. 9. Durante el proceso de entrenamiento, Uchiha-en descubrió que mejorar su fuerza no dependía solo de asignar puntos. Los atributos también aumentaban mediante ejercicio intenso, pero el aumento era mínimo. Durante estos 9 días, Uchiha-en eligió el entrenamiento físico más convencional para familiarizarse rápidamente con el cuerpo. Tras 9 días de esfuerzo, la estadística de constitución de Uchiha-en en el panel aumentó de 11 a 12. Uchiha-en se quedó sin palabras ante este ritmo de mejora. Si solo pudiera depender del entrenamiento para aumentar, sería una tortura. Por suerte, tenía su habilidad de hacer trampas. Sin embargo, Uchiha-en no tenía ni idea de qué nivel de fuerza correspondía el nivel de fuerza del panel y varios datos en el mundo ninja. La habilidad de trampa no venía con manual de instrucciones, así que tuvo que descubrirla poco a poco. Uchiha-en dudó un momento antes de asignar los 9 puntos a Constitución. Esto se debía a que Uchiha-en seguía sintiendo una ligera falta de coordinación en su cuerpo, una sensación que poco a poco se aliviaría con el entrenamiento físico, especialmente notable cuando su constitución aumentaba de 11 a 12. Uchiha-en creía que mientras su constitución siguiera creciendo, esa sensación de descoordinación desaparecería por completo. Efectivamente, después de que Uchiha-en añadiera 9 puntos de atributo a constitución, todas las extrañas sensaciones en su cuerpo desaparecieron. Uchiha-en realizó inmediatamente una serie de burpees, y la sensación fue increíblemente suave. Por fin tengo el control total de este cuerpo, exclamó Uchiha-en emocionado. Uchiha-en entonces planeó salir y gastar un poco de energía juvenil. Justo cuando estaba a punto de irse, de repente notó que el lado derecho de la barra de nivel de su panel parpadeaba. Uchiha-en movió su mente, tocando el lado derecho de la barra de nivel, y una caja de regalo blanca apareció en su mente. ¡Madre mía! Así que mi habilidad de trampa no solo da recompensas en los juegos. También hay paquetes regalo para subir de nivel. Pensó Uchiha-en para sí. Al mirar el paquete blanco de regalo, la evaluación de Uchiha-en sobre su habilidad para hacer trampas mejoró, y la comisura de su boca no pudo evitar curvarse ligeramente. Sin embargo, al segundo siguiente, la sonrisa de Uchiha-en desapareció, porque después de abrir la caja de regalo, solo había una etiqueta explosiva dentro. ¡Maldita sea! Esto. Toc, toc. ¿Estás ahí? Un golpe repentino en la puerta interrumpió la frase de Uchiha-en.
Esa voz le resultaba muy familiar a Uchiha-en. Pertenecía a Uchiha Hiroshi, amigo de su padre en la policía. Uchiha Hiroshi le había estado visitando con frecuencia últimamente. Estoy aquí. Tío Shin, por favor, pasa. Dijo Uchiha-en mientras guardaba la etiqueta explosiva. Uchiha Hiroshi empujó la puerta y entró, con expresión seria, sosteniendo un pergamino de sellado en la mano. Uchiha-en invitó a Uchiha Hiroshi a sentarse, luego le trajo una taza de té diciendo: Tío Shin, en mi casa solo queda té oolong. Por favor, apañaos con ello. Uchiha Hiroshi le dio las gracias, dio un sorbo al té y suspiró, diciendo: Estas son las cenizas de tus padres y parte de su herencia. La aldea ayudó a recoger y cremar sus cuerpos. Lamento no haber podido traerlos de vuelta para que los veas una última vez, pero el clan hará todo lo posible por solicitar más compensación a la aldea. Capítulo 2. El legado de los padres. Uchiha Hiroshi dejó el pergamino de sellado, ofreció unas pocas palabras sencillas de consuelo a Uchiha-en, diciéndole que acudiera a él si alguna vez tenía dificultades en la vida, y luego se dio la vuelta y se marchó. Para ser sincero, aunque Uchiha-en había integrado los recuerdos de este cuerpo, no le habían afectado mucho, ya que el dueño original solo tenía 10 años. Además, había pasado un mes y las emociones tristes se habían diluido mucho con el tiempo. Los Uchiha-en ya no sentían mucho dolor por sus muertes. Sin embargo, desde que había aceptado este cuerpo, encargarse de sus asuntos póstumos y, si era posible, vengarlos, pasó a ser responsabilidad de Uchiha-en. Después, Uchiha-en sacó todo lo que había del pergamino de sellado. 2 urnas pequeñas con cenizas, algunas herramientas ninja, una docena de etiquetas explosivas, 4 ninjutsu de liberación de fuego, 2 ninjutsu de liberación de viento, 2 genjutsu, un ninjutsu de liberación de agua, un ninjutsu de propósito general y una hoja corta que podía conducir chakra. Básicamente todas las pertenencias de los padres de Uchiha-en. Cuando salieron de casa para ir al campo de batalla, temieron que Uchiha-en, que entonces tenía solo 7 años, no pudiera cuidar esos objetos solo en casa, así que se llevaron todo con ellos. Al mirar ahora estas reliquias, Uchiha-en se sentía un poco agridulce. Tras calmar sus emociones, Uchiha-en guardó el resto de objetos y se fue con las cenizas de sus padres. Uchiha-en los enterró en el cementerio del clan Uchiha. Los ninjas que morían sin mucho valor, como sus padres, no podían tener sus nombres grabados en la piedra conmemorativa y, naturalmente, no podían ser enterrados en el cementerio de Konoha. Tras encargarse de los asuntos póstumos de sus padres, Uchiha-en regresó a casa y comenzó a examinar el legado de sus padres. Los primeros fueron los 4 ninjutsu de liberación de fuego. Liberación de fuego de rango C. Técnica de fuego del sabio Fénix, técnica de gran bola de fuego, liberación de fuego. Bala de fuego y liberación de fuego de rango B. Bala de fuego del dragón de fuego. Luego estaban 2 ninjutsu de liberación de viento de rango C. Liberación de viento. Gran avance y liberación de viento. Palma de viento violenta. A continuación, los 2 genjutsu eran genjutsu tradicionales ampliamente distribuidos desde la fundación de Konoha. Uno era ilusión demoníaca de rango D. Técnica de visión del infierno, y el otro era ilusión demoníaca de rango B. Asesinato de atado de madera. Luego estaba el ninjutsu de liberación de agua de rango C, técnica de liberación de agua. Clon de agua. La técnica del clon de agua es similar a la técnica del clon de sombra. En cierto sentido, debería considerarse un ninjutsu de propósito general. Sin embargo, la técnica del clon de agua solo posee el 10% de la fuerza del original y no puede estar demasiado alejada del original, lo que la convierte esencialmente en una versión debilitada de la técnica del clon de sombra. Esta técnica debió de ser usada por el padre de Uchiha-en. Uchiha-en recordaba que las naturalezas de chakra de su padre eran fuego y agua, y las de su madre eran fuego y viento. Sin embargo, el padre de Uchiha-en no era hábil en la liberación de agua. Como miembro del clan Uchiha, sin duda se especializaría en liberación de fuego. Y su madre aprendió liberación de viento porque el viento alimenta el fuego, lo que podría aumentar el poder de liberación de fuego. El último ninjutsu de propósito general fue la técnica de parpadeo corporal de rango D. El padre de Uchiha-en poseía un Sharingan de 2 tomoes y era un Jonin especial de Konoha. Si pudiera activar el Sharingan de 3 tomoe, probablemente sería ascendido a Jonin. Su madre no había activado su Sharingan y solo era una Chunin. Sin embargo, en los recuerdos de Uchiha-en, la fuerza de su madre no era mala porque tenía una carta ganadora. El ninjutsu de liberación de viento.
Esa técnica y esta hoja corta conductora de chakra fueron dejadas a su madre por el abuelo materno de Uchiha-en. Este ninjutsu podía inyectar chakra de atributo viento en la hoja corta, formando una espada afilada, y era la mayor confianza de la madre de Uchiha-en. Sin embargo, esta técnica no se encontró entre las reliquias. Se dice que sus padres fueron asesinados por los 7 espadachines ninja de la niebla, por lo que es muy poco probable que tuvieran la oportunidad de destruir el pergamino de sellado. Eso deja solo una explicación. La técnica fue tomada por alguien. El clan Uchiha no haría cosas tan repugnantes. Tras un mes de transmigración, Uchiha-en entendía muy bien al clan Uchiha. La gente de este clan es segura y orgullosa. Absolutamente no robarían ni esconderían las reliquias de sus propios clanes. Pensando así, solo podría haber sido hecho por Konoha. ¿Fue Danzo? ¿O el tercer Hokage? Uchiha-en personalmente se inclinaba más hacia Danzo. Solo él podía hacer algo tan despreciable como tomar el ninjutsu heredado de alguien. 2 días después, Uchiha-en, completamente recuperado, regresó a la Academia Ninja. Este año es Konoha año 42, y la tercera gran guerra ninja lleva 3 años en curso. El año pasado, la Academia Ninja graduó a la fuerza a todos los estudiantes de cuarto, quinto y sexto curso, enviándolos al campo de batalla como carne de cañón. Entre los alumnos de cuarto año de esa promoción estaban Raid Namiyashi y Aoba Yamashiro, que tuvieron algunos papeles en la obra original. Y en el grupo que les siguió, había muchas más caras conocidas. Ebisu, Shirano y Genma, Asuma Sarutobi, Kurena y Yui, Migui, y Vicky Morino, Uchiha Obito, Rin Nohara, Shizune. Estas personas, con una diferencia de edad de 1 a 2 años, eran todas del mismo periodo, ya que la edad de inscripción en la Academia Ninja de Konoha suele ser de 5 a 7 años. Uchiha-en también era de su época, pero no estaba en la misma categoría que estos futuros pilares de Konoha. Aunque no estaban en la misma clase, la mayoría de los estudiantes de la misma época se conocían, especialmente dentro del mismo clan. Uchiha-en era un año mayor que Uchiha Obito. Uchiha-en tenía 10 años, mientras que Uchiha Obito solo 9. Aunque Obito era joven, lo era por un lado, el rendimiento académico de Obito en la Academia Ninja era terrible, con sus notas en el fondo de todas las asignaturas. Por otro lado, Obito era diferente de la mayoría de los miembros del clan Uchiha. Era amable, optimista, proactivo y siempre hablaba de convertirse en Hokage, completamente lavado de cerebro por la voluntad de fuego. Sin embargo, fue precisamente gracias a la personalidad de Obito que pudo entrar en la clase élite de esta promoción. El tercer Hokage debería haber apreciado más a este tipo de miembro del clan Uchiha. Uchiha-en siguió sus recuerdos hasta la clase 2 de cuarto curso. Esta clase estaba compuesta principalmente por la generación más joven de los principales clanes de Konoha y descendientes de los ninjas de la aldea, lo que la convertía en una clase élite. Y las clases posteriores a la clase 2 eran las clases estándar de carne de cañón. Gracias a la reputación del clan Uchiha, Uchiha-en tenía pocos amigos en esta clase. Cuando regresó, sus compañeros simplemente le miraron 2 veces, sin mostrar intención de charlar con él. Uchiha-en, ¿has oído? Dicen que nuestra promoción de estudiantes de la Academia Ninja está a punto de graduarse. Cuando Uchiha-en se sentó, una chica de ojos blancos y una venda en la frente, sentada frente a él, le habló. Esta chica era Yuga Asana. Lógicamente, dado que el clan Uchiha y el clan Yuga estaban en desacuerdo, su relación no debería haber sido muy buena. Sin embargo, Yuga Asana fue uno de los pocos amigos de Uchiha-en porque la madre de Uchiha-en y el padre de Yuga Asana fueron compañeros en la Segunda Gran Guerra Ninja. ¿Dónde has oído esa noticia? Preguntó Uchiha-en, frunciendo el ceño. Mi hermano mayor es el guardaespaldas de Lord Yashi. Le oí decir que la situación en primera línea no es buena. Parece que es hora de que vayamos al campo de batalla. El tono de Yuga Asana era muy calmado, sin mostrar ni fanatismo por defender la voluntad de fuego ni miedo al campo de batalla. Uchiha-en ya estaba acostumbrado al tono de Yuga Asana. Uchiha-en recordaba que antes de entrar en la Academia Ninja, Yuga Asana era muy animada. Pero cuando tenía 4 años, desapareció de repente durante un mes. Cuando se reencontraron, esa fea marca ya estaba grabada en su frente, y desde entonces, se había vuelto indiferente a todo, hasta convertirse en ella misma actualmente. Capítulo 3. Jerarquía. Al principio, Uchiha-en no sabía por qué su amigo de la infancia había sufrido tal cambio. No fue hasta que asistió a la Academia Ninja cuando Uchiha-en se dio cuenta de lo que había sufrido Yuga Asana, viéndola medio paso detrás de una chica que parecía aún más joven que ella, manteniendo una actitud respetuosa y sumisa. El clan Uchiha valoraba el sentimiento más que cualquier otro clan.
El hecho de que su único amigo se hubiera convertido en miembro de la rama de la familia Yuga, marcado con el sello del pájaro enjaulado, e incluso convertido en criada y guardaespaldas de otra chica, hacía que Uchiha-en fuera extremadamente infeliz. Lo que era más crucial era que esta joven señorita de la familia principal era mucho menos talentosa que Yuga Asana. Sus notas en todas las asignaturas eran peores que las de Uchiha-en, y mucho menos las de Yuga Asana. Así que, para desahogar la frustración de Yuga Asana, Uchiha-en provocó deliberadamente peleas con esa joven señorita de la familia principal varias veces durante las clases de combate práctico. Sin embargo, Yuga Asana no mostró alegría en su rostro al ver a Uchiha-en golpear a la chica de la familia principal. Uchiha-en pensaba que se estaba conteniendo por su estatus de familia Rama, temerosa de mostrar sus emociones, pero en secreto estaba muy feliz. Pero Uchiha-en pronto se dio cuenta de que estaba equivocado. Ese día, como siempre, golpeó a la señorita de la familia principal durante la clase de combate práctico. Cuando Yuga Asana fue a ayudar a la joven señorita de la familia principal, miró a Uchiha-en, intencionada o involuntariamente. Uchiha-en sintió que era Yuga Asana animándole, y caminó en las nubes todo el camino a casa después del colegio. Sin embargo, a mitad de camino, Uchiha-en recordó de repente que había dejado algo en el aula. Cuando corrió de vuelta para recuperarla, presenció una escena que nunca olvidaría. Yuga Asana estaba arrodillada en el suelo, con el rostro pálido como la muerte, y el sudor de su frente casi había empapado toda la venda de gasa. La joven señorita de la familia principal estaba de pie con los brazos cruzados, observando a Yuga Asana con expresión indiferente. Fue entonces cuando Uchiha-en entendió. La mirada que Yuga Asana le había dirigido no era de ánimo. Probablemente cada vez que golpeaba a la señorita de la familia principal, Yuga Asana era torturada así. Sin embargo, Yuga Asana nunca se lo había contado, soportando todo esto en silencio solo para hacerle sentir mejor. En ese momento, Uchiha-en se llenó de un inmenso arrepentimiento. Sus acciones, que él creía que defendían a su amiga, solo le habían causado un dolor mayor. Desde aquel día, Uchiha-en nunca volvió a molestar a la señorita principal de la familia. Uchiha-en, ¿por qué te distraes? ¿Has oído lo que he dicho? La voz de Yuga Asana interrumpió los pensamientos de Uchiha-en. Se rascó la cabeza y respondió. Perdona, solo estaba pensando en cosas del pasado. Al oír esto, un destello de preocupación cruzó los ojos normalmente tranquilos de Yuga Asana. Había aprendido por su padre que Uchiha-en acababa de perder a su pariente más importante. Sin embargo, debido a la relación entre los clanes Yuga y Uchiha, Yuga Asana no podía ir a visitar Uchiha-en. Solo al ver a Uchiha-en ir al colegio hoy, Yuga Asana finalmente se sintió aliviada. Sin embargo, la aparición distraída de Uchiha-en seguía preocupando a Yuga Asana. Miró a la señorita de la familia principal que estaba sentada frente a ellos y dijo, te esperaré en nuestro sitio habitual después del colegio hoy. Estoy bien, no tienes que suplicar por mí, está decidido. Tras decir esto, Yuga Asana giró la cabeza e ignoró a Uchiha-en. Después del colegio, Uchiha-en fue solo a una pequeña orilla del río no muy lejos del bosque de la muerte. Este era un lugar donde Uchiha-en y Yuga Asana solían encontrarse. Como estaba cerca del bosque de la muerte, poca gente venía aquí. Yuga Asana había encontrado ese lugar el año pasado, y desde entonces lo habían convertido en su punto de encuentro. Uchiha-en esperó junto al río durante unos 30 minutos antes de que Yuga Asana finalmente se apresurara a acercarse. ¿Por qué has tardado tanto en llegar? ¿Te ha dado problemas? Preguntó Uchiha-en, examinando a Yuga Asana. Es imposible no estar preocupado, pero por fin he conseguido afrontarlo, respondió Yuga Asana. En realidad estoy bien, no tienes que preocuparte por mí, ¿has malinterpretado algo? ¿Crees que perdería el tiempo consolándote? Quería decirte que tienes que trabajar duro. En poco más de 2 meses pasaremos a 5º curso, y si no pasa nada inesperado, nos graduaremos antes de tiempo y todos seremos enviados al campo de batalla. Hasta donde yo sé, la tasa de supervivencia de los genin que se graduaron el año pasado fue inferior al 10%. Si permaneces sumido en la tristeza, podrías morir en el campo de batalla, dijo Yuga Asana sin expresión. Al oír esto, Uchiha-en miró en secreto a Yuga Asana. Sus mejillas ligeramente gordas de bebé estaban tensas mientras se esforzaba por mantener una expresión seria, pero no podía parecer seria en absoluto. En cambio, parecía bastante mona. Lo único que estropeaba la vista era la venda blanca de gasa en su frente. Yuga Asana notó la mirada de Uchiha-en y, de forma inconsciente, tocó la gasa en su cabeza. Nunca podría olvidar el día de su 4º cumpleaños. Ese fue el día en que la marcaron con el sello del pájaro enjaulado, y el día en que su vida cambió.
Desde ese día, algunos de sus antiguos amigos dejaron de jugar con ella, y uno de ellos incluso se convirtió en su maestro. Claramente no había sido así antes. Todos habían sido amigos antes. ¿Por qué ha acabado así? Esta pregunta había atormentado a Yuga Asana durante muchos años, desde el día en que sus amigos la rechazaron por primera vez, sentada en silencio en su cama, abrazando sus rodillas y llorando toda la noche. ¿Todo lo del pasado cambió simplemente por la marca de maldición del sello del pájaro enjaulado? Incluso hoy, Yuga Asana no había descubierto la respuesta a esa pregunta. De hecho, para un miembro del clan Hyuga que creció en la familia Hyuga y estaba acostumbrado desde hace tiempo al sistema de familia principal y rama, era imposible encontrar la respuesta. El dicho, el espectador ve claramente, pero el jugador está confundido era perfectamente aplicable. Uchiha-en se sintió incómodo al ver la confusión en los ojos de Yuga Asana. Dudó un momento, luego apretó los dientes y dijo, Asana, ¿alguna vez has pensado por qué una sola marca maldita cambió tu vida? Yuga Asana quedó atónito por sus palabras. Uchiha-en había hecho precisamente la pregunta que ella llevaba haciéndose reflexionar. Siendo miembro del clan Hyuga, puede que no entiendas este principio. De hecho, es muy sencillo. Es porque las clases son diferentes. Piénsalo. El sello del pájaro enjaulado del clan Hyuga, en cierto sentido, pone la vida y muerte de un grupo de personas completamente en manos de otro. Cuando un grupo tiene el poder de la vida y la muerte sobre otro, se siente naturalmente superior, y así nacen dos clases distintas. La opresión que trae la clase es omnipresente. Aunque vuestro clan Hyuga predica constantemente que el sello del pájaro enjaulado es para la protección de la familia Rama, la realidad es que la familia principal usa el sello del pájaro enjaulado para tratar a los miembros de la rama completamente como esclavos. Tras escuchar las palabras de Uchiha-en, Yuga Asana sintió una repentina iluminación repentina, pero de inmediato surgió una pizca de duda en su corazón. ¿Cuándo empezó Uchiha-en a pensar en estas cosas? No era, como la mayoría de los miembros del clan Uchiha, simple, fácilmente provocable, impulsivo y poco aficionado a pensar. Capítulo 4. Solo viviendo puede haber futuro. Yuga Asana examinó a Uchiha-en durante un rato, luego dijo con tono serio. Ya sea que hayas oído estas palabras en otro lugar o que se te hayan ocurrido, nunca más se las digas a una segunda persona. No te preocupes. Sé lo que hago. Parece que la muerte de tus padres te afectó mucho. Antes nunca pensabas en estas cosas. La gente siempre tiene que aprender a crecer por sí misma. Lo que acabas de decir me recuerda a algo que me dijo un adulto. El precio del crecimiento es la soledad. ¿Qué adulto? Preguntó Uchiha-en con curiosidad. No te lo diré. Vale, mejor no hablemos de eso. Uchiha-en, acabo de hablar muy en serio. Debes trabajar duro. La guerra es extremadamente cruel, y si tu fuerza es insuficiente, podrías morir en cualquier momento. Uchiha-en asintió al oír esto. También sabía que la situación de Konoha era muy mala en ese momento. Konoha durante la tercera gran guerra ninja era diferente a las dos anteriores. Esta vez, Konoha seguía luchando en múltiples frentes, pero comparado con los dos anteriores, el poder de combate de Konoha era significativamente más débil. El héroe de la Segunda Guerra Mundial Ninja, el colmillo blanco de Konoha, se vio obligado a suicidarse por rumores maliciosos. Entre los Sannin de Konoha, Tsunade abandonó Konoha debido a su homofobia y no participó en la guerra. Jiraiya ya había aprendido sobre el hijo de la profecía por el gran sabio Sapo para entonces. Después de enseñar a Nagato y a los otros dos en la Tierra de la Lluvia, vagó por el mundo durante mucho tiempo. Si la situación de Konoha no hubiera sido crítica, probablemente no habría regresado. Orochimaru, por su parte, participaba en batallas de principio a fin, pero para entonces se había ido retorciendo poco a poco, entregándose a experimentos humanos y buscando métodos para la vida eterna. Para esto, ya se había aliado con Danzo. ¿Qué beneficio podría haber de involucrarse con Danzo? Tal y como está, el único poder de combate de alto nivel presentable en Konoha es el genio ninja Minato Namikaze. Se puede decir que sin Minato Namikaze, Konoha ya se habría rendido en la tercera gran guerra ninja. El ascenso de Minato Namikaze fue demasiado rápido. Antes de cumplir 20 años, pudo enfrentarse al dúo B de la aldea Nube Oculta y aniquiló a una unidad élite de 50 ninja de piedra. Su reputación como el destello amarillo sacudió el mundo ninja. En su vida anterior, Uchiha-en había oído un dicho que decía que Minato Namikaze era demasiado genio. Si hubiera vivido unos años más, dominado el modo sabio y mejorado aún más su técnica Rasengan, la organización Akatsuki no habría tenido ninguna oportunidad.
Por supuesto, aparte de Minato Namikaze, Konoha no estaba completamente desprovista de talento. La nueva generación Inoshika CH, las estrellas gemelas Hyuga y el clan Uchiha estaban unidos contra la amenaza externa. Luego estaban los únicos Super Genin de Konoha. En poco tiempo, Midway, un genin de Konoha, abriría la puerta de la muerte de las 8 puertas al enfrentarse a los 7 espadachines ninja de la niebla. Usando este taijutsu más fuerte del mundo ninja, certificado por Uchiha Madara, patearía directamente a 4 de los 7 espadachines ninja de la niebla hasta matarlos. Gracias a estos talentos, Konoha apenas logró estabilizar la situación bélica, pero solo fue estable. Para ampliar sus avances, necesitaban constantemente meter a más gente en la lucha. Claramente, Konoha estaba gravemente faltado de personal en ese momento. Por ejemplo, la graduación anticipada de todos los alumnos de cuarto, quinto y sexto el año pasado fue la mejor prueba. Y este año, en poco más de 2 meses, les tocaría ir al campo de batalla. Asana, ¿tú y esa joven de la familia principal vais al campo de batalla? Preguntó Uchiha En. No hace falta. Soy su guardia, y uno de los deberes de un guardia es ir al campo de batalla en lugar de su amo. No tienes que preocuparte, esto en realidad es algo bueno para mí. Si consigo sobrevivir a la guerra, lo más probable es que me ascendan a Chunin. Los Chunin ya son la columna vertebral de la aldea. Puedo solicitar todo tipo de trabajos diferentes y así no tendré que estar a su lado todo el día. Pero, ¿cómo vas a asegurarte de sobrevivir en el campo de batalla? Preguntó Uchiha En. Con esto. Dicho esto, Hyuga Asana abrió la mano y un suave chakra apareció en su palma. ¿Esto es ninjutsu médico? ¿De verdad tienes talento para el ninjutsu médico? No es realmente un talento. Esta técnica de sanación me llevó casi un año aprenderla, y es solo el ninjutsu médico más básico. Probablemente mi talento en este ámbito no sea muy fuerte. Por suerte, tengo el Byakugan, que me da una ventaja única en cirugía. Con ninjutsu médico básico y el Byakugan, no debería ser un problema para mí convertirme en un ninja médico. Y los ninjas médicos normalmente no van al campo de batalla. Hacen trabajo de apoyo en la parte trasera. Al no participar directamente en la guerra, mis posibilidades de sobrevivir serán mucho mayores. Es una pena que tu clan Uchiha casi no tenga talento para los ninjas médicos. Este camino no es adecuado para ti. De lo contrario, si ambos nos convertimos en ninjas médicos, sin duda sobreviviríamos hasta el final de la Gran Guerra. No me interesa convertirme en ninja médico. Aunque tuviera talento, no me convertiría en uno, dijo Uchiha En. Lo sabía, todos vosotros, miembros del clan Uchiha, sois así. Deberías esforzarte. Debes sobrevivir. Solo viviendo puede haber futuro. Tras decir eso, Hyuga Asana se dio la vuelta y se marchó. Como guardia de la joven de la familia principal, no podía estar fuera mucho tiempo. Tras ver desaparecer la figura alejada de Hyuga Asana, Uchiha En miró al primer Hokage en la lejana roca del Hokage. ¿Sí? Solo viviendo pueden los niños crecer y tener futuro. Pero ahora, muchos niños no tienen futuro. Senju Hashirama, ¿es este el Konoha que querías? Murmuró Uchiha En para sí mismo. El significado de un clan es proteger a su familia. Una aldea está formada por clanes individuales, y el significado de la existencia de la aldea es proteger a todos los que viven en la aldea. Pero si incluso los niños necesitan ir al campo de batalla, ¿qué es exactamente lo que están protegiendo? ¿Para qué fundó Konoha Senju Hashirama? Uchiha En no se dio la vuelta para volver a casa, sino que comenzó a entrenar junto al pequeño río. Después de todo, tenía un tramposo. Como dijo Hyuga Asana, se graduarían en poco más de 2 meses. 2 meses significaba más de 60 juegos de texto, lo que debería hacerle mucho más fuerte, ¿no? En las semanas siguientes, Uchiha En iba al pequeño río a entrenar todos los días después del colegio. Entrenar 3 horas cada día le daba una oportunidad para girar la rueda y entrar en un mundo de juego de texto. Cada 5 días de entrenamiento, también ganaba un punto adicional en físico. Tras casi 3 semanas de entrenamiento, Uchiha En había entrado en el juego 19 veces en total. De estas, 18 veces solo recibió una recompensa de un punto de atributo. Una vez, recibió algunas recompensas extra. Aquella vez, Uchiha En entró en el mundo del juego de cabra agradable y gran lobo. Incluso se hizo miembro de Goat Village y sobrevivió medio año antes de morir por haber comido hierba rociada con pesticidas. Además de ganar un punto de atributo, Uchiha En también recibió 2 objetos esta vez. La primera fue el papel de explosión inventado por Big Wolf. Esa cosa había hecho explotar a Uchiha En una vez en el juego. El segundo objeto fue la mancuerna de Afire, el lame ovejas. Uchiha En tiró inmediatamente la mancuerna. Era inútil.
Había un total de 10 hojas de papel de explosión. Las probó, y su poder era un poco más fuerte que las etiquetas explosivas. Guardó esos papeles de explosión, pensando que podrían ser útiles para un ataque sorpresa más adelante. Los 19 puntos de atributo que ganó se añadieron directamente, y ahora las estadísticas de Uchiha-en eran así. Cantidad de chakra. 25. Físico. 24. Poder de Jutsu. 40. Vitalidad. 7. Afinidad con la naturaleza. 3. Nivel. Nivel 9, 9, 10. Puntos de atributo. 0. Cabe mencionar que hace 9 días, cuando Uchiha-en subió de nivel 8 a nivel 9, recibió otra caja blanca. El contenido de esta caja era mejor que la última vez. La última vez fue una etiqueta explosiva, y esta vez una pequeña caja de pastillas de soldado, con 12 pastillas en total. Después de entrar en el juego esta vez, volveré a conseguir puntos de atributos y subiré de nivel del 9 al 10. Un gran nivel como este debería traer cosas buenas, según los tópicos habituales, ¿no? Después de decir eso, Uchiha encerró los ojos y giró la rueda en su mente. Al segundo siguiente, la rueda desapareció y una línea de texto apareció ante los ojos de Uchiha-en. Has iniciado sesión en el continente de Arad. Hace una hora, para escapar de la persecución del cartel, saltaste de Empirean y llegaste al legendario continente de Arad. ¿Te sorprende que haya un continente bajo Empirean? Siempre habías pensado que era solo una leyenda. ¡Ayuda! El grito de ayuda de una mujer vino del bosque que tienes delante. Lo pensaste y decidiste ir a investigar. Derrotaste a los monstruos del bosque y rescataste a la mujer. La mujer dijo que se llamaba Seria. Te escribió una carta de presentación, diciéndote que buscaras al herrero Linus. Antes de irse, te dijo que hoy también era un día lleno de 70.000. No entendías lo que significaba lleno de 70.000, pero no te importaba. Cogiste la carta de presentación y encontraste a Linus. Linus leyó la carta de presentación y te asignó una tarea. Tu aventura ha comenzado. Primero entraste en el bosque sombrío y derrotaste al pequeño Minotauro, luego entraste en las profundidades del bosque sombrío y derrotaste al gran Minotauro. A continuación, vas a desafiar las ruinas de Thunderland. Linus pensaba que tu fuerza quizá no sería suficiente para enfrentarte a Kaelo de rayo, pero tú pensabas que Kaelo era solo un duende, y aunque pudiera usar poder de rayo, seguía siendo un duende, nada que temer. Te aventuraste valientemente solo en las ruinas de Thunderland. Mataste a Lightning Kaelo y obtuviste su preciosa piel, vendiéndola por una buena cantidad de dinero. Estabas muy contento. Volviste a la taberna Moonlight y pediste una bebida que normalmente no podías permitirte, e incluso compraste una bebida para un tío decadente y borracho. Tus acciones generosas atrajeron la atención de algunos con segundas intenciones, pero tú no estabas al tanto. Te siguieron después de salir de la taberna. Te acorralaron en un callejón. Has muerto. Juego terminado. Gané puntos de atributo X2, llamó la atención del santo de la espada Gonzo. Tras leer este resumen del juego, la boca de Uchiha-en se torció en un leve salto. No sabía cómo quejarse. Había demasiadas cosas que quisquillear. Lo más escandaloso fue que no murió en las ruinas de Thunderland, sino que fue objetivo y asesinado por ser demasiado extravagante con su dinero. Fue demasiado repentino. Sin embargo, Uchiha-en seguía muy satisfecho con los logros de este juego, al menos consiguió 2 puntos de atributo. En cuanto a la atención del santo de la espada Gonzo, quien sabía para qué era, y a Uchiha-en no le importaba mucho. Uchiha-en añadió ambos puntos de atributo a su cantidad de chakra. El nivel por debajo de las estadísticas subió del nivel 9 al 10. Con un pensamiento, Uchiha-en reclamó su recompensa de mejora, y apareció una caja dorada en su mano. Capítulo 5. El Sharingan. Una caja dorada. Uchiha-en estaba encantado. Las mejoras anteriores solo daban cajas blancas, pero esta caja dorada era claramente diferente y definitivamente contenía algo bueno. Uchiha-en abrió la caja impacientemente. Dentro había algo parecido a un pergamino de ninjutsu. En el momento en que la mano de Uchiha-en tocó el pergamino, este desapareció y una habilidad apareció en su mente. Nombre de la habilidad. Teletransportación. Tipo de habilidad. Habilidad activa. Efecto de habilidad. Permite saltos espaciales en distancias cortas. La distancia máxima de salto es de 100 metros. Se puede usar en la realidad y dentro del juego. Consumo de habilidades. 10 de chakra. Recordatorio amistoso. La teletransportación implica saltar entre dos espacios y requiere ciertos estándares físicos para el usuario. Si la condición física del usuario es insuficiente, su cuerpo será aplastado por la presión espacial.
Se recomienda usarla solo después de que la constitución supere los 30. La teletransportación subirá de nivel con el uso, y el efecto de la habilidad cambiará tras subir de nivel. Después de entender esta habilidad, Uchiha-en solo tenía dos palabras en mente. Habilidad divina. Esto era, sin duda, una habilidad de nivel divino. Un salto espacial que no requería medio era simplemente invencible. La técnica del dios volador del trueno de Minato Namikaze requería un marcador, y la Amenote Hikara de Sasuke requería intercambiar lugares con un objeto. Sin embargo, esta habilidad de teletransportación no requería nada en absoluto. Mientras quisiera, podía saltar a ese lugar. El único defecto era la restricción de distancia. La distancia máxima de salto era solo de 100 metros. El dios del trueno volador, al fin y al cabo, no tenía restricción de distancia. Además, dada la capacidad actual de chakra de Uchiha-en, aparentemente solo podía moverse 2 veces, y su constitución seguía 6 puntos por debajo del estándar requerido. Debería haber sabido que no debía priorizar primero el poder del Jutsu, murmuró Uchiha-en para sí mismo. Uchiha-en había invertido inicialmente todos sus puntos en el poder del Jutsu. No se le podía culpar. La impresión que le dejó el Sharingan al ver el anime en su vida anterior era demasiado profunda. Como límite de linaje del clan Uchiha, la importancia del Sharingan impregnaba todo Naruto. Incluso se podría decir que los grandes giros argumentales en Naruto estaban fundamentalmente relacionados con el Sharingan. El Sharingan tiene 5 formas. Sharingan Tomoe simple, Sharingan doble Tomoe, Sharingan de 3 Tomoe, Mangekyou Sharingan y Mangekyou Sharingan eterno. PD. Estrictamente hablando, el Rinnegan ya no es una forma del Sharingan, así que aquí no se contará. El Sharingan Tomoe único mejora la visión dinámica. El Sharingan doble Tomoe puede ver vías de chakra, copiar taijutsu y ofrece cierta resistencia al genjutsu. El Sharingan de 3 Tomoe puede usar genjutsu visual para controlar a los oponentes, y puede ver a través y copiar las 3 artes, ninjutsu, taijutsu y genjutsu, que no son límites de línea de sangre. El grado de copia depende de la habilidad de aprendizaje del usuario, su físico y su naturaleza de chakra, y no puede copiar técnicas secretas, límites de línea de sangre u otros jutsus especiales. El Mangekyou Sharingan de arriba es aún más monstruoso. El Mangekyou Sharingan despierta habilidades especiales basadas en los rasgos únicos de diferentes individuos, y el poder de cada dojutsu es asombroso. Además, tras obtener el Mangekyou Sharingan y familiarizarse con él durante un tiempo, se puede activar el Susanoo, que se considera defensa absoluta. Sin embargo, el Mangekyou Sharingan tiene una desventaja importante. Aunque posee un dojutsu poderoso, el uso de estos dojutsu causa graves daños a la vista y al cuerpo del usuario, lo que puede llevar a la ceguera por uso excesivo. Para usar el Mangekyou Sharingan sin carga, hay que fusionarlo con el Mangekyou Sharingan de un pariente de sangre para alcanzar la forma superior. El eterno Mangekyou Sharingan. El Eternal Mangekyou Sharingan es la cima de la forma Sharingan. Tras activar el Eternal Mangekyou Sharingan, no hay riesgo de ceguera sin importar cuánto dojutsu se use, y permite al usuario activar el Susanoo de cuerpo completo, que posee un poder comparable al de un dios. Ante la tentación de tal poder inmenso, Uchiha-en esperaba naturalmente que su Sharingan evolucionara lo antes posible. Deseaba desesperadamente activar el Eternal Mangekyou Sharingan mañana y recorrer el mundo ninja en un mech gigante. Pero Uchiha-en se dio cuenta rápidamente de que había pasado por alto un punto crucial. Usar el Sharingan también requiere chakra. Su capacidad previa de chakra era demasiado baja, y aunque activara el Sharingan, no podría mantenerla mucho tiempo. ¿De qué sirve un poder fuerte de jutsu en esa situación? Es como darle un arma a un bebé. ¿Puede usarla para matar a alguien? Obviamente no. Así que Uchiha-en empezó a asignar puntos a su capacidad de chakra. La capacidad inicial de chakra de Uchiha-en era solo de 19, y ahora era de 27. Basándonos en la propia experiencia de Uchiha-en durante este periodo, una capacidad de chakra de 27 podía sostener 5 usos de una gran bola de fuego a escala normal. Esas versiones extravagantes y mejoradas de la gran técnica de la bola de fuego vistas en la obra original probablemente serían su límite en 2 usos. Otros jutsu de liberación de fuego de rango C deberían ser similares, pero Uchiha-en no los había probado porque los únicos ninjutsu que conocía en ese momento eran los 3 jutsus básicos y la gran técnica de bola de fuego. Durante esas 3 semanas, Uchiha-en también intentó aprender otros ninjutsu, pero el progreso fue relativamente lento. Para practicar ninjutsu, Uchiha-en le pidió específicamente a Uchiha Hiroshi un examen de chakra hace unos días para probar su afinidad elemental. Uchiha-en pensó originalmente que debería ser fuego más agua, o fuego más viento, ya que uno de sus padres tenía afinidades con fuego y agua, y el otro tenía fuego y viento.
Pensó que heredaría al menos una de esas afinidades. Los resultados de la prueba mostraron que los Uchiha-en poseían sorprendentemente 3 afinidades: fuego, agua y viento. Sin embargo, la afinidad de chakra no es fija. El número de afinidades innatas no importa realmente, ya que otras afinidades pueden desarrollarse más adelante. Por ejemplo, Naruto. Al principio solo tenía afinidad con el viento, pero más tarde poseía las 5 afinidades más la liberación Yang. Sasuke era igual. Al principio solo tenía afinidades con fuego y rayo, pero más tarde poseía las 5 afinidades más la liberación Yin. Los ninjas que nacen con más afinidades simplemente encuentran más fácil aprender el ninjutsu correspondiente desde temprano. Además, lo que realmente impide a un ninja aprender ninjutsu nunca es la afinidad, sino el talento. Uchiha-en volvió a sentirse frustrado por su propio talento. Un verdadero genio podía dominar un ninjutsu de rango C tras verlo una vez, pero a pesar de su duro entrenamiento durante tantos días, no había aprendido del todo ninguno de los ninjutsu de rango C que le dejaron sus padres. Al menos pudo liberar los 2 ninjutsu de liberación de fuego de rango C Fire Release. En cualquier caso, era una base consolidada, así que aprenderlo fue definitivamente más fácil. Podía liberarlos, pero el poder era claramente insuficiente. Eran esencialmente productos a medio terminar. No hubo ningún avance con los 2 jutsu de liberación de viento de rango C. Podía crear un clon de agua, pero no podía mantenerse mucho tiempo. Por el contrario, quizá porque Uchiha-en inicialmente añadió puntos al poder de Jutsu, ahora dominaba completamente el genjutsu de rango D, ilusión demoníaca. Técnica de visión del infierno. Era una pena que el Sharingan de Tomoe único no mejorara el genjutsu. De lo contrario, con este nivel de genjutsu, a un genin promedio le resultaría difícil resistirse. Capítulo 6. Uchiha-en vs. Hyuga Asana. Al día siguiente, Uchiha-en llegó al colegio como de costumbre. Quizá porque este grupo de estudiantes estaba a punto de ir al campo de batalla, el número de clases de combate práctico había aumentado significativamente. Antes era básicamente una clase cada 3 días, pero ahora había una clase de combate práctico cada día. Los profesores de la Academia Ninja usaron las clases de combate práctico para enseñar a los estudiantes los 3 jutsu básicos y algo de experiencia en combates ninja, aprovechando cada minuto. La mayoría de los alumnos de segundo de primaria, cuarto de primaria, tenían padres que eran ninjas o hijos de familias prominentes, así que sus bases ya eran buenas. Tras este período de entrenamiento especial, su fuerza mejoró significativamente. Lo que más sorprendió a los profesores fue Uchiha-en. La fuerza de este niño mejoró demasiado rápido. Antes, sus notas en clase eran normales, ni excelentes ni malas. Pero en las últimas semanas, la fuerza de Uchiha-en había avanzado a pasos agigantados. En la última clase de combate práctico, incluso derrotó a un estudiante que estaba entre los 5 mejores de la clase. Esta vez, los profesores planearon organizar un enfrentamiento entre Uchiha-en y Hyuga Asana, que había sido el mejor estudiante de la clase durante años. En opinión de los profesores, después de que Hyuga Asana activara su Byakugan, su fuerza había alcanzado el nivel de Genin y su poder estaba entre los 5 mejores de todos los alumnos de cuarto curso. Solo 2 o 3 estudiantes de la clase 1 podían compararse con Hyuga Asana, y probablemente solo el hijo de Okage-sama, Asuma, podría derrotar a Hyuga Asana de forma constante. Los profesores creían que haciendo que Hyuga Asana combatiera una vez con Uchiha-en, podrían básicamente determinar la fuerza de Uchiha-en, lo que facilitaría las tareas posteriores de clase. Uchiha-en no conocía los planes de los profesores, pero estaba muy interesado en el combate de práctica. Al menos el combate era mucho más interesante que sentarse en el aula escuchando a los profesores hablar de cosas como la voluntad de fuego. Alrededor de las 10 de la mañana, todos los estudiantes de la clase 2 llegaron al campo de entrenamiento de la Academia Ninja. El profesor organizó los grupos uno a uno, llamando finalmente los nombres de Uchiha-en y Hyuga Asana. Hyuga Asana siempre había sido el estudiante más destacado de la clase 2, mientras que Uchiha-en se había vuelto formidable en las últimas semanas. Sumado al hecho de que los clanes Uchiha y Hyuga siempre habían estado enfrentados. Así que, al enterarse de que los dos iban a entrenar, los estudiantes también empezaron a discutir animadamente. El profesor escuchó el alboroto y dijo con voz grave: «Silencio. Todos id a prepararos, el combate empieza en 10 minutos. Asana, luego dale una buena lección a ese tal del clan Uchiha». Solía darme muchos problemas, dijo Hyuga Chiwa, la joven de la familia principal de Hyuga. Sí, señorita Chiwa, haré todo lo posible. Después de hablar, Hyuga Asana levantó la vista hacia Uchiha-en.
Casualmente, Uchiha-en también miró hacia él, sus miradas se cruzaron en el aire y luego ambos giraron la cabeza al mismo tiempo. Uchiha-en, ¿vas a entrenar con Hyuga Asana? ¿Estás nervioso? Preguntó un chico regordete. No realmente, dijo Uchiha-en sin expresión. Yamanaka Kagetsu, en vez de preocuparte por Uchiha-en, deberías preocuparte por ti mismo. Estás a punto de enfrentarte a esa joven de la familia principal Hyuga, le recordó una chica que sostenía un libro. Yamanaka Kagetsu suspiró al oír esto. Realmente no quería enfrentarse a alguien de la familia principal Hyuga. Yamanaka Kagetsu pertenecía al clan Yamanaka, pero esta generación no tenía miembros del clan Nara ni Akimichi de edad similar, por lo que su Hino jabalí, no tenía Shika siervo, ni Cho mariposa, con quien asociarse. Además, el físico de Yamanaka Kagetsu no se parecía mucho al de alguien del clan Yamanaka. Al contrario, parecía un poco a alguien del clan Akimichi. Como Hino sin pareja, Yamanaka Kagetsu en realidad se sentía bastante solo. Como Uchiha-en también se mantenía reservado en clase, Yamanaka Kagetsu siempre, intencionada o involuntariamente, se acercaba a Uchiha-en, y poco a poco, ambos se hicieron amigos. Las notas de Yamanaka Kagetsu en clase eran similares a las anteriores de Uchiha-en, pero seguía siendo más fuerte que Yuga Chiwa. Sin embargo, Yuga Chiwa, como joven de la familia principal, era diferente a los compañeros de clase normales. Los profesores solían preferirla, y si uno era demasiado brusco, podía haber problemas. Por eso, nadie en la clase quería realmente pelear con esta joven de la familia principal. El tiempo de preparación de 10 minutos pasó rápidamente y el combate comenzó oficialmente. Fueron de espaldas a cabeza, grupo por grupo. Yamanaka Kagetsu y Yuga Chiwa aparecieron en el 10º grupo. Uchiha-en miró su pelea y perdió el interés. Yamanaka Kagetsu luchaba con cautela, y Yuga Chiwa estaba demasiado débil. Este combate de entrenamiento era solo dos débiles picoteándose entre ellos. Finalmente, este combate de práctica absurdo terminó en empate. Después de que el grupo de Yamanaka Kagetsu terminara, y tras varios más entrenando, finalmente fue el turno de Hyuga Asana y Uchiha-en. Ambos se situaron en el centro del campo de entrenamiento y formaron el sello de la mano de la confrontación. Empieza. En cuanto la voz del profesor se apagó, el sonido del viento apretado apareció en el oído de Uchiha-en. Uchiha-en movió su cuerpo hacia un lado, esquivando el ataque de Hyuga Asana, luego sacó el kunai de su cintura y lo lanzó. El afilado kunai apuñaló el pecho de Hyuga Asana. Pero al segundo siguiente, venas se asomaron alrededor de los ojos de Hyuga Asana cuando activó directamente su Byakugan, y entonces, justo cuando el kunai estaba a punto de golpearla, usó el jutsu de sustitución. El kunai de Uchiha-en atravesó una nube de humo blanco y se clavó en una estaca de madera. ¡Qué sustitución tan rápida!, pensó Uchiha-en para sí mismo. Sin embargo, aún estaba por llegar un ataque aún más rápido. Antes de que Uchiha-en pudiera girarse, recibió un golpe en el hombro con una palma. El Byakugan de Hyuga Asana se centró en los puntos de presión de Uchiha-en, y ella desató las 16 palmas de los 8 trigramas contra sus puntos de presión con una velocidad extrema. Uchiha-en sabía que no podía ser golpeado. Una vez golpeado, este combate de práctica terminaba. Cerró los ojos, luego los abrió de repente, y un par de Single Tomoe Sharingan escarlata apareció en sus pupilas. Con la ayuda de la visión dinámica del Sharingan, Uchiha-en vio claramente el ataque de Hyuga Asana. Tras esquivar las dos primeras palmas, formó rápidamente sellos de mano, usó el jutsu de sustitución para oscurecer la visión y su cuerpo real se movió rápidamente a una posición segura. Luego lanzó el kunai que tenía en la mano a Hyuga Asana, y rápidamente sacó varios kunai de su bolsa de herramientas ninja y los lanzó. Los dos jutsus más icónicos del clan Uchiha eran el gran jutsu de bola de fuego y el jutsu de lanzamiento de kunai. Estas eran habilidades estándar para el clan Uchiha, y Uchiha-en naturalmente las conocía también. En el momento en que lanzó el kunai, usó diferentes técnicas de la fuerza para enviar múltiples kunai a lo largo de distintas trayectorias hacia los puntos vitales de Hyuga Asana, bloqueando simultáneamente todas las rutas de escape de Hyuga Asana. Esto debería ser el final. Asana no puede esquivar este ataque. Solo el maestro puede salvarla, pensó Uchiha-en para sí mismo. Sin embargo, al segundo siguiente, Uchiha-en se dio cuenta de que estaba equivocado. La figura de Hyuga Asana en realidad desapareció de su lugar original. Clan, 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 todos los kunai clavados en el suelo. Al mismo tiempo, Uchiha-en sintió un escalofrío en el cuello. Hyuga Asana ya le había presionado un kunai contra el cuello. Técnica de parpadeo corporal. El profesor, que estaba a punto de intervenir, no pudo evitar exclamar sorprendido. El principio de la técnica de parpadeo corporal es muy sencillo.
Es un jutsu que utiliza el chakra para activar las células, logrando un movimiento a alta velocidad. Sin embargo, este jutsu requiere una gran respuesta neuronal y un control muy preciso del chakra. Generalmente, un genin no podría dominar este jutsu bajo ningún concepto. Capítulo 7. Resumen posterior a la batalla. Uchiha-en también se sorprendió mucho. No esperaba que Yuga Asana ya dominara la técnica del parpadeo corporal. Has perdido, dijo Yuga Asana con expresión calmada. Al oír esto, Uchiha-en giró la cabeza y sus miradas se encontraron. Al segundo siguiente, la escena de Yuga Asana recibiendo el sello del pájaro enjaulado apareció ante sus ojos. Aunque Magen Narakumi no Jutsu es solo un ninjutsu de rango D, esta técnica puede anular la voluntad del objetivo y materializar el miedo y las escenas no deseadas en su corazón. Cuanto mayor es el miedo en el corazón del objetivo, mayor será el impacto de la técnica. Esencialmente, asesta un golpe psicológico al obligar al oponente a presenciar las imágenes que más teme. Yuga Asana, has ganado. Me rindo. Aturdida, Yuga Asana escuchó la voz de Uchiha-en, y luego el genjutsu bajo el que estaba se disipó. En ese momento, una capa de sudor frío se había filtrado en la frente de Yuga Asana, y su ropa interior estaba empapada. Perdona, no me di cuenta de que el genjutsu te afectaría tanto, dijo Uchiha-en con una voz que solo ellos dos podían oír. Yuga Asana respiró hondo para calmarse y preguntó, ¿por qué te rendiste? Acabo de tomar genjutsu, ¿no deberías ser tú el ganador? Si esto fuera una pelea real a muerte, habría muerto en el momento en que tu kunai se apoyara en mi cuello, porque un enemigo no detendría el kunai ahí. Me perforarían la garganta directamente. Además, si hubieras perdido, Yuga Chiwa probablemente te habría dado problemas. No puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que Yuga Chiwa te acose por un combate de práctica insignificante. No tienes tendencias masoquistas ni orgullo sin sentido, ¿verdad? Yuga Asana guardó silencio un momento antes de decir, gracias. No hace falta que nos demos las gracias por asuntos tan pequeños. Ven al río después del colegio. Tras hablar, formaron el signo de reconciliación y el combate de entrenamiento fue declarado terminado con Yuga Asana como ganador. Aunque Uchiha-en perdió el combate, la fuerza y calidad de combate que mostró ya eran comparables a las de un genin normal. Los profesores también entendían por qué la fuerza de Uchiha-en había avanzado enormemente últimamente. Era porque había activado el límite de línea de sangre del clan Uchiha, el Sharingan. Como todos saben, los miembros del clan Uchiha experimentan un salto de fuerza al activar el Sharingan. Sin embargo, Uchiha-en parece tener solo 10 años este año. Activar el Sharingan a los 10 años es bastante raro, incluso dentro del clan Uchiha. Los profesores registraron la situación de Uchiha-en, preparándose para denunciarla a nivel superior. El combate de entrenamiento entre Uchiha-en y Yuga Asana también se extendió por las demás clases. Oye, Obito, ¿te has enterado? ¿Tu miembro del clan, Uchiha-en, activó su Sharingan?, preguntó Ebisu, con gafas de sol luchadas, mientras se acercaba a Uchiha Obito. ¿Qué tiene de especial eso? Él es un año mayor que yo. Definitivamente podré activar mi Sharingan cuando tenga 10 años. Dijo Uchiha Obito, sin mostrar nada convencido. Tú. Déjalo ya. Apenas puedes realizar el jutsu básico de los tres, y tu miembro de clan casi vence a Yuga Asana, dijo Asuma Sarutobi con desdén. Asuma, he oído que Asana parece haber aprendido la técnica de parpadeo corporal. ¿Puedes vencerla? Preguntó Kurenai. Si alguien más hubiera preguntado, Asuma habría dicho honestamente que quizá no podría vencer a Yuga Asana. Pero como fue Kurenai quien preguntó, Asuma respondió sin dudar. Yuga Asana definitivamente no es rival para mí. Asuma es increíble. Como era de esperar del hijo del Hokage-sama. Asuma es el más fuerte. Escuchando los halagos de los compañeros de clase, Obito dijo con amargura. HMPH. ¿Qué pasa haciendo? Al ver a Obito un poco infeliz, Rin le consoló como siempre. Obito, creo en ti. Algún día los superarás. Al oír las palabras de Rin, Obito se recuperó al instante. Rin, definitivamente trabajaré duro. Después del colegio, Uchiha-en llegó a la pequeña orilla del río. Yuga Asana llegó unos 10 minutos después. ¿Por qué has venido tan rápido hoy? Preguntó Uchiha-en. Probablemente porque hoy te gané, Yuga Chiwa estaba de buen humor y no me dio problemas. Vine corriendo justo después de llevarla a casa. Hablando de eso, ¿puede Yuga Chiwa activar el sello del pájaro enjaulado? Preguntó Uchiha-en. ¿Cómo iba a hacerlo? Es solo una niña. Probablemente no haya más de 10 personas en todo el clan Hyuga que puedan activar el sello del pájaro enjaulado, respondió Yuga Asana.
Eso significa que si matamos a esas 10 personas, nadie podrá contener a la familia Rama. Yo también lo he pensado, pero la familia principal debe tener otras salvaguardas. Incluso si todas esas personas murieran, los miembros restantes de la familia principal aún podrían obtener el método para activar el sello del pájaro enjaulado. ¿Cuántas personas hay en total en la familia principal? 4 ancianos, el patriarca y la siguiente generación de miembros de la familia principal, 41 personas en total. ¿Y si los matamos a todos? El problema del clan Yuga no es algo que se pueda resolver matando a todos los miembros de la familia principal, dijo Yuga Asana tras un breve silencio. Pero es el método más rápido y efectivo. La aldea no permitirá que eso pase. La familia principal no podría haber controlado a la rama durante tanto tiempo sin la aprobación tácita de la aldea. La aldea otra vez, Vale. Dejemos de hablar de esto. Hablar de ello no cambiará la situación actual de todos modos. ¿Cuándo despertaste tu Sharingan? Preguntó Yuga Asana, cambiando de tema. El día que supe que mis padres habían muerto. Fue esa vez, efectivamente. ¿El mes que pasaste descansando en casa también fue para adaptarte al Sharingan? Se podría decir que sí. El genjutsu del Sharingan es realmente poderoso. Solo mirarme me hizo caer bajo un genjutsu. Eso no era un genjutsu Sharingan. El Sharingan de Tomoe único no potencia el genjutsu. Ese fue un genjutsu estándar que aprendí yo mismo, uno que cualquier ninja puede realizar. ¿Un genjutsu estándar? No me digas que fue Magen. ¿Narakumi no Jutsu? Preguntó Yuga Asana. Así es. Narakumi y asesinato de atar madera son 2 genjutsu que Konoha tiene desde su fundación, y están ampliamente difundidos. Puedo enseñarte si te interesa. No hace falta. Nuestro clan Yuga no es bueno en genjutsu. ¿Pero quieres aprender la técnica del parpadeo corporal? Puedo enseñarte. Me parece bien. Uchiha-en también quería aprender la técnica del parpadeo corporal. Una vez que su físico alcanzara a los 30 puntos, podría usar teletransportación, y necesitaría la técnica de parpadeo corporal como cobertura. Mi técnica de parpadeo corporal me la dio un adulto como prueba. Puedo enseñarte, pero no se lo digas a nadie más. ¿Un adulto? ¿Es el mismo adulto que te habló de que el crecimiento no tiene radicales? Por alguna razón, Uchiha-en sentía que este adulto Yuga Asana del que hablaba no era una buena persona. En este mundo, salvo los padres, nadie es amable contigo sin motivo. El hecho de que este Yuga adulto Asana mencionado estuviera hablando de crecimiento con ella y enseñándole la técnica del parpadeo corporal parecía sospechoso, por mucho que Uchiha-en lo mirara. Capítulo 8. La mirada del tercer Hokage Asana. ¿Quién es ese señor del que hablas? Preguntó Uchiha-en. Yuga Asana dudó antes de responder. Es Lord Orochimaru, uno de los Sannin. Orochimaru. ¿Por qué él? ¿No es una falta de respeto llamar así a Lord Orochimaru? Dijo Yuga Asana, frunciendo el ceño. Uchiha-en se quedó atónito por sus palabras. No esperaba que Yuga Asana le corrigiera solo por cómo se refería a Orochimaru. Solo por esto, estaba claro que Yuga Asana tenía a Orochimaru en una estima extremadamente alta. Realmente digno de ser llamado el gran lavacerebros del mundo Hokage. Por suerte, Uchiha-en podía percibir que, comparado con Orochimaru, su posición en el corazón de Yuga Asana era ligeramente superior. Porque si la reverencia de Yuga Asana por Orochimaru hubiera llegado al punto de obsesión, desde luego no habría revelado que Orochimaru la había contactado. Cuando lo corrigió hace un momento, su tono no habría sido consultivo. Habría sido una reprimenda severa. Pensando esto, Uchiha-en fingió preguntar con naturalidad. Asana, ¿cuándo conociste al señor Orochimaru? Fue hace unos 2 años. Ese día era un examen, y mi nota fue mucho mejor que la de Yuga Chiwa. Ella estaba muy descontenta por eso y no paraba de buscar todo tipo de excusas para regañarme por el camino. No me atreví a resistirme en ese momento, así que simplemente volví al complejo del clan Yuga con la cabeza baja, y entonces me topé accidentalmente con Lord Orochimaru. Lord Orochimaru no estaba enfadado por ello. En cambio, me ayudó a levantarme del suelo y me preguntó sonriendo si me había hecho daño. Fue la primera vez que sentí amabilidad de un desconocido. La boca de Uchiha-en se torció al oír esto. ¿Podría uno de los grandes Sannin ser realmente empujado por una niña pequeña? Eso era demasiado ridículo. Orochimaru debió de haber atacado a Yuga Asana por alguna razón y orquestó deliberadamente este encuentro. ¿Qué pasó después? Debes haberte vuelto a encontrar con Lord Orochimaru, ¿verdad? Yuga Asana asintió y continuó. Conocí a Orochimaru varias veces después.
La idea que te conté aprender ninjutsu médico para sobrevivir en la guerra me la contó Lord Orochimaru. También aprendí mi técnica de curación y la técnica de parpadeo corporal de Orochimaru. Al oír esto, Uchiha-en entendió. Orochimaru claramente estaba preparando a Hyuga Asana para que fuera una herramienta del futuro. Esta guerra mundial ninja probablemente fue el juicio de Orochimaru por Hyuga Asana. Si Hyuga Asana sobrevivía a la guerra mundial ninja, Orochimaru la arrastraría completamente a su lado. El Byakugan debe ser muy útil para parte de la investigación de Orochimaru. Dada la impresión favorable que Hyuga Asana tiene actualmente de Orochimaru, la tasa de éxito al reclutarla era cercana al 100%. Orochimaru solo ofreció unas pocas palabras de preocupación y enseñó a Hyuga Asana 2 ninjutsu básicos, pero logró reclutar a un ninja muy talentoso de la rama de la familia Hyuga. Este acuerdo era demasiado rentable. Uchiha-en no lo sabía antes, pero ahora que lo sabía, desde luego no permitiría que Orochimaru lavara el cerebro a Hyuga Asana. Así que Uchiha-en fingió estar algo envidioso y dijo: Asana, tienes mucha suerte de encontrarme realmente con Lord Orochimaru. Supongo que Lord Orochimaru debía estar ocupado con algo en ese momento, si no, no habría manera de que pudieras haberte topado con él. Después de todo, Lord Orochimaru es uno de los legendarios Sannin. Con su fuerza, y más aún un niño, incluso un Jonin normal tendría dificultades para chocar con él, ¿no? Hyuga Asana se sobresaltó con las palabras de Uchiha-en, y de inmediato se le ocurrió un pensamiento. Así es. ¿Por qué se topó con Lord Orochimaru entonces? Hace 2 años, solo tenía 8 años y estaba lamentablemente débil. ¿Cómo podría haberse cruzado con Lord Orochimaru? No importa Lord Orochimaru. Ni siquiera su yo actual sería atropellada por un niño pequeño mientras camina. Hyuga Asana no era tonta. No lo había pensado antes, pero al oír a Uchiha-en decir esto ahora, albergó cierta sospecha. Sin embargo, no mostró sus dudas y en su lugar se centró en enseñar a Uchiha-en la técnica del parpadeo corporal. La dificultad de la técnica de parpadeo corporal radica en la velocidad de reacción neuronal y el control del chakra. Cuando Hyuga Asana aprendió la técnica del parpadeo corporal, ya la dominaba. El ninjutsu médico requiere un alto nivel de control de chakra, así que lo aprendió muy rápido. Sin embargo, el control del chakra de Uchiha-en era relativamente pobre. Para aprender la técnica del parpadeo corporal, primero necesitaba mejorar su control de chakra. Hyuga Asana le contó a Uchiha-en los métodos que Orochimaru le había enseñado para mejorar el control del chakra. Estos métodos eran sencillos. Principalmente la tradicional trepadora de árboles y caminar sobre el agua, además de controlar la cantidad de chakra liberada al realizar ninjutsu. En los días siguientes, Uchiha-en priorizó el control del chakra en su entrenamiento. Uchiha-en no sabía que el tercer Hokage en realidad le había estado observando en secreto varias veces durante esos días. El clan Uchiha produce naturalmente muchos genios, y activar el Sharingan a los 10 años ciertamente muestra talento, pero no fue suficiente para merecer este nivel de atención por parte del tercer Hokage. La razón fundamental por la que el tercer Hokage estaba interesado en Uchiha-en era el informe presentado por el profesor de la Academia Ninja. Este informe documentaba el comportamiento habitual de Uchiha-en, y su amistad con Hyuga Asana y Yamanaka Kagetsu naturalmente no pasó desapercibida para el profesor. La mayoría de los miembros del clan Uchiha eran arrogantes, y pocos de ellos se habían hecho amigos de otros clanes, y mucho menos de clanes como los Hyuga o los Yamanaka, que pertenecían a la facción Hokage. Un miembro talentoso del clan Uchiha no merecía mucha atención por parte del tercer Hokage, pero si este miembro Uchiha tenía buenas relaciones con los miembros de los clanes de la facción Hokage, significaba que había la oportunidad de atraer a este genio a su propio bando. Esta era la verdadera razón por la que el tercer Hokage prestaba atención a Uchiha-en. Sin embargo, tras observar en los últimos días, el tercer Hokage descubrió que el talento de Uchiha-en no era tan grande como había imaginado, especialmente su talento para el control del chakra, que era bastante ordinario. Sin embargo, la perseverancia de un niño de su edad entrenando diligentemente 2 o 3 horas cada día después del colegio era sin duda encomiable. Si tan solo Asuma tuviera este tipo de perseverancia, suspiró el tercer Hokage. Volviendo a centrarse en Uchiha-en, terminó su entrenamiento del día y tuvo otra oportunidad para girar la rueda. Durante los 5 días anteriores, Uchiha-en tuvo tan mala suerte en 2 días que murió inmediatamente al entrar en el mundo del juego de texto, recibiendo solo el mínimo de 1 punto de atributo. En los 3 días restantes, logró sobrevivir un tiempo en el mundo del juego de texto, ganando 2 puntos de atributo.
Uchiha-en descubrió que ahora que había alcanzado el nivel 10, ya no era un débil en el mundo del juego de texto. Antes, en el mundo de One Piece, 5 soldados de la rama de los marines podían aniquilar a su tripulación pirata, pero ahora, al menos se necesitaban oficiales de rama para actuar. Eso era un progreso. Capítulo 9. El ojo de la mente. Uchiha-en se sentó con las piernas cruzadas junto al río, cerró los ojos lentamente y luego giró la ruleta en su mente. A medida que su visión cambiaba, la ruleta desapareció al instante, y incontables puntos de luz se dispersaron, condensándose en líneas de texto. Has iniciado sesión en el continente de Arad. He vuelto al mundo de Dungeon Fighter Online después de tanto tiempo, pensó Uchiha-en para sí. Recordatorio amistoso. Debido a la atención del santo de la espada Gonzo, vuestra clase dentro del juego para esta sesión se ha limitado a caballero fantasma. Naciste en una familia adinerada. Tu padre era comerciante y tu madre era música. Creciste sano y feliz. Hoy es tu 10º cumpleaños. Fuiste infectado con la maldición de Kazan y obtuviste una mano fantasma. No pudiste controlar el poder de la mano fantasma, y se volvió loca, hiriendo a tu familia. Para evitar que tu familia sufriera daño, tú, con solo 10 años, te quedaste sola en casa. Después de vagar unos años, ganaste considerable fuerza y restringiste el poder de la mano fantasma con un anillo de sellado. Mientras no se retire el anillo de sellado, ya no te verás afectado por el poder de la mano fantasma. Querías ir a casa a verlos, pero tenías demasiado miedo para volver. Mientras dudabas, el grito de ayuda de una mujer vino del bosque cercano. Has corrido y has salvado a la mujer. La mujer dijo que se llamaba Seria, y para agradecerte tu ayuda, te presentó a sus amigas. Conociste a algunos nuevos amigos y emprendiste un viaje con ellos. Juntos, rompisteis la guardia élfica y llegasteis a Endonmire, una ciudad muy próspera. A medida que la aventura se profundizaba, poco a poco fuiste aprendiendo algunas verdades ocultas en el bosque. Tu equipo tuvo desacuerdos. Algunos creían que no debías involucrarte, mientras que otros pensaban que no podían quedarse de brazos cruzados tras encontrarse con ello. Odiabas las discusiones, así que fuiste solo a una taberna a beber. Tu mano fantasma llamó la atención de un tío borracho en la taberna. El tío dijo que no sabía por qué, pero pensó que debería invitarte a una copa, aunque no tenía dinero. Así que te prestó su abrigo y te dijo que lo llevaras para buscar a un tío ciego en la ciudad. Lo encontraste. El tío ciego tocó la ropa del tío borracho y luego preguntó si estabas dispuesto a aprender esgrima de olas. Lo pensaste y aceptaste. Al ver tu acuerdo, el tío ciego te cegó. Te has quedado ciego. Adquiriste el método para aprender esgrima en olas. Aprendiste el ojo de la mente. A través del ojo de la mente, percibiste el poder de la ola y aprendiste la esgrima más básica de las olas. Tu fuerza ha aumentado mucho. Tus compañeros seguían discutiendo. Decidiste ir solo a reparar la gran matriz mágica y salvar el bosque. Fuiste solo a las ruinas de los elfos oscuros. Fuiste congelado en una escultura de hielo por el rey zombie. Moriste. Juego terminado. Puntos de atributo obtenido X5, habilidad pasiva ojo de la mente. Este era el juego de texto más largo que Uchiha-en había jugado desde que llegó al mundo ninja. Y esta vez, parecía haber cambiado de clase con éxito, de caballero fantasma a Asura, y recibió recompensas sin precedentes de generosidad. Uchiha-en no eligió inmediatamente aprender ojo de la mente, sino que consultó la descripción de su habilidad. Nombre de la habilidad. Ojo de la mente. Tipo de habilidad. Habilidad pasiva. Efecto de habilidad. Percibe todo con la mente y mejora tu percepción. Se puede subir de nivel usando continuamente. Coste de habilidad. Ninguno. Recordatorio amistoso. Minseye tiene 5 niveles. Cada nivel duplica el alcance de la percepción. El alcance inicial es de 20 metros, dentro del cual se pueden percibir todos los seres vivos. Tras leer la descripción de la habilidad, Uchiha-en suspiró aliviado. No había aprendido inmediatamente ojo de la mente porque temía que el requisito previo para aprenderlo fuera quedarse ciego, igual que en el juego. Por suerte, el ojo de la mente no tenía ese requisito. Uchiha-en finalmente se relajó. En el momento en que aprendió Minseye, Uchiha-en sintió que su entorno era diferente al de antes. Podía percibir claramente todos los objetos vivos a su alrededor, ya fueran peces pequeños y gambas en el río, o flores, pájaros, insectos y peces a su alrededor. Mientras estuvieran en un radio de 20 metros, podía percibirlos. Además, Uchiha-en también percibió una mirada que le observaba desde arriba. La primera reacción de Uchiha-en ante esta perspectiva aérea fue el jutsu del telescopio del tercer Hokage.
Sin embargo, el jutsu de telescopio requiere dominar las características de chakra de la persona observada para poder usarlas. Si realmente era el tercer Hokage, significaba que el tercer Hokage ya había dominado sus características de chakra. En otras palabras, el tercer Hokage le estaba observando. Pensando en esto, Uchiha sintió de repente una presión inmensa. ¿Por qué iba a estar el tercer Hokage vigilándole? Solo despertar el Sharingan no debería ser suficiente, ¿verdad? Justo cuando Uchiha recordaba si había hecho algo fuera de lugar, la sensación de ser observado desapareció. Uchiha no se atrevió a quedarse más tiempo junto al río y se apresuró a regresar al clan Uchiha. Uchiha regresó al complejo del clan Uchiha y se topó con Uchiha Hiroshi. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara tan pálida? Preguntó Uchiha Hiroshi. Uchiha dudó un momento y no le contó a Uchiha Hiroshi que estaba siendo espiado. En cambio, inventó una excusa. Nada, tío Shin. Solo estoy un poco cansado del entrenamiento, nada más. No te esfuerces demasiado. Sé que quieres vengar a tus padres, pero aún eres joven y tienes un largo futuro por delante. Además, este odio no es solo tuyo. Otros miembros del clan también murieron a manos de los 7 espadachines ninja de la niebla. El jefe del clan y los ancianos ya se están preparando para cazar a los 7 espadachines ninja restantes de la niebla para vengar a los miembros de nuestro clan. Uchiha asintió ante esas palabras. En este sentido, el clan Uchiha estaba muy unido. Y una cosa más. El dinero de consolación de tus padres se liberará en unos días. El clan luchó por un poco más por ti, así que son un total de 2 millones de ryo. Al oír la cifra de 2 millones de ryo, Uchiha se sorprendió un poco. Además de él, otros compañeros de su clase también tenían padres que murieron en el campo de batalla durante la tercera gran guerra ninja, y su dinero de consolación fue de 500.000 ryo por persona. Uchiha pensaba originalmente que probablemente solo conseguiría algo más de 1 millón de ryo, y que el clan no podría conseguir mucho más por él. Pero no esperaba que el dinero de consolación esta vez fuera realmente de 2 millones de ryo. 2 millones de ryo era una suma considerable. Uchiha recordaba vagamente que en su vida anterior había visto una introducción sobre los precios en Naruto. Aparentemente, un ryo equivalía aproximadamente a 10 yenes japoneses. Según el tipo de cambio medio cuando el manga de Naruto se serializaba, si se convertía a yuanes chinos, un ryo sería 0,66 yuanes, lo que significa que unos 3 ryo equivalían aproximadamente a 2 yuanes chinos. 2 millones de ryo serían más de 1,3 millones de yuanes chinos. Capítulo 10. Uchiha Shisui. Tanto dinero, en tiempos de paz, sería suficiente para que Uchiha viviera cómodamente hasta la edad adulta, aunque no fuera un ninja. Pero estaban en medio de la tercera gran guerra ninja, y en un mes más su clase se graduaría y se dirigiría al campo de batalla. Uchiha recordó que Yuga Asana le dijo que solo el 10% de la generación anterior de estudiantes que se graduaron antes de tiempo para participar en la guerra mundial ninja sobrevivió. A diferencia de Yuga Asana, no conocía ninjutsu médico y no podía quedarse en un lugar relativamente seguro en la retaguardia, así que definitivamente necesitaba comprar provisiones para asegurar su supervivencia antes de ir al campo de batalla. Los suministros relacionados con la guerra eran los más caros, y una gran parte de esos 2 millones de ryo probablemente se gastaría solo en comprar esas cosas. Pensando en esto, Uchiha suspiró. Después, Uchiha se despidió de Uchiha Hiroshi y regresó a casa. Uchiha había conseguido un total de 5 puntos de atributo en el juego de palabras de hoy, pero como acababan de ser espiados, aún no los había asignado. Uchiha tampoco había asignado los 8 puntos de atributo que había obtenido anteriormente, lo que significaba que actualmente tenía un total de 13 puntos de atributo. Uchiha había planeado originalmente esperar hasta dominar la técnica de parpadeo corporal antes de asignar los puntos. Pero ahora que el tercer Hokage parecía haberse dado cuenta de él, Uchiha ya no se atrevía a dudar más. Primero añadió 5 puntos a su constitución. Combinado con el punto que ganó automáticamente tras 5 días de entrenamiento, la constitución de Uchiha alcanzó los 30 puntos, permitiéndole usar teletransportación. Luego, tras un momento de contemplación, Uchiha decidió asignar los 8 puntos de atributo restantes a su reserva de chakra. Uchiha planeaba empezar a asignar puntos por igual entre el poder de Jutsu y la reserva de chakra una vez que su reserva de chakra alcanzara a los 40. En cuanto a constitución, podría ganar un punto cada 5 días de entrenamiento, así que no debería requerir asignación primaria. Así, los atributos de Uchiha eran ahora los siguientes. Reserva de chakra. 35. Constitución. 30. Poder de Jutsu. 40. Vitalidad. 7.
Afinidad con la naturaleza. 3. Nivel. Nivel 10, 15, 20. Puntos de atributo. 0. Mi constitución por fin alcanzó los 30 puntos. Debería buscar un lugar en el complejo del clan y probar la teletransportación. Tras hablar, Uchiha encerró la puerta con llave y se dirigió a uno de los campos de entrenamiento del clan Uchiha. Mientras la tercera gran guerra ninja continuaba, el clan Uchiha solo había dejado a un pequeño número de ninjas para mantener las operaciones de la fuerza policial. El resto se había ido al campo de batalla. Aparte de los ninja que habían resultado heridos y enviados de vuelta, la mayoría de los que quedaban en el clan eran individuos corrientes sin talento ninja. En ese momento, solo había unos pocos niños practicando el lanzamiento de shuriken en el campo de entrenamiento. Uchiha encaminó hacia una esquina del campo de entrenamiento y comenzó a intentar usar la teletransportación. Según la descripción de la habilidad de teletransportación, esta habilidad permitía salto espacial gratis en un radio de 100 metros. Uchiha eligió un lugar a unos 20 metros e intentó el salto espacial. Acompañada de una leve y casi imperceptible fluctuación, la figura de Uchiha apareció en el lugar seleccionado, a 20 metros de distancia. Éxito. Uchiha estaba encantado. Sin embargo, inmediatamente después, Uchiha sintió que algo iba mal. Su cuerpo se sentía como si algo lo hubiera golpeado, y un dolor agudo y vibrante se extendió por todo su cuerpo. Esta dolorosa sensación no duró mucho, desapareciendo en menos de 10 segundos después de que Uchiha completara la teletransportación. Pero la sensación anormal en su cuerpo seguía incomodando mucho a Uchiha. Quería averiguar por qué usar salto espacial causaba dolor. ¿Fue dolor causado por la compresión espacial durante el salto? ¿O era por otra razón? Así que Uchiha realizó 2 saltos espaciales consecutivos más. Tras estos 2 saltos, la sensación de escozor se hizo aún más intensa, durando 1 minuto entero antes de desaparecer esta vez. Una capa de sudor frío también se filtró en la frente de Uchiha. Parece que este dolor es causado por la compresión espacial en el cuerpo, pensó Uchiha para sí mismo. Claramente había sentido resistencia espacial durante su segunda teletransportación hace un momento. Su teletransportación era diferente a la del dios del trueno volador de Minato Namikaze. En pocas palabras, Minato Namikaze recorría el espacio usando la técnica del dios del trueno volador, y la marca de la técnica era como una llave para abrir la puerta al espacio. La teletransportación de Uchiha, sin embargo, fue como romper la puerta de golpe. En ese momento, Uchiha entendió por qué la habilidad requería 30 puntos en constitución. ¿Cómo se puede romper una puerta sin un cuerpo fuerte? Después, para confirmar el número máximo de veces que podía usar teletransportación consecutivamente, Uchiha se comió una pastilla de soldado, recuperó su chakra y usó teletransportación 3 veces. El dolor causado por las 3 teletransportaciones seguía dentro de la tolerancia de Uchiha. Se tomó otra pastilla de soldado y realizó una 4ª teletransportación. El dolor causado por la 4ª teletransportación casi hizo que Uchiha se desplomara en el suelo. ¿El límite de corriente es 4 veces? Murmuró Uchiha para sí mismo. Por suerte, la habilidad de teletransportación podría mejorarse más adelante, y su constitución también se fortalecería lentamente mediante el entrenamiento, por lo que las limitaciones para usar la teletransportación deberían disminuir en el futuro. Vaya, eso es increíble. ¿Es esa la técnica de parpadeo corporal? Una voz de niño pequeño exclamó cerca de Uchiha. Solo entonces se dio cuenta de que se había teletransportado cerca de los niños que practicaban el lanzamiento de shurikens. La que le habló fue uno de esos niños. El niño tenía una nariz dango, y los Uchiha lo encontraban familiar sin importar su aspecto. Señor, ¿esa era la técnica de parpadeo corporal que acabas de usar? Preguntó el niño de nuevo cuando Uchiha no respondió. Así es la técnica de parpadeo corporal, asintió Uchiha y respondió. Señor, eres increíble. Te he visto en la Academia Ninja. Debes ser estudiante de la Academia Ninja también. Poder aprender la técnica del destello corporal mientras aún estás en la academia es una habilidad que la mayoría de los genin cuesta dominar. No es tan exagerado. Cualquiera puede aprenderlo si practica mucho, dijo Uchiha con tono calmado. Entonces, señor, ¿puedes enseñarme? También me interesa mucho la técnica del parpadeo corporal. Uchiha ni estuvo de acuerdo ni se negó, cambiando de tema y preguntando. ¿Cómo te llamas? Me llamo Shisui, Uchiha Shisui. Al oír ese nombre, Uchiha miró con ojos complicados al niño que solo le llegaba al pecho. No esperaba encontrarte aquí, Uchiha Shisui, pensó Uchiha para sí mismo.